Fisiopatología. Al inicio de la aterosclerosis se relaciona con niveles elevados de colesterol en plasma y se puede aparecer en ausencia de factores como hipertensión, diabetes o tabaquismo. La aterosclerosis produce un cambio estructural en la pared de las arterias de mediano y gran calibre. Esto afecta principalmente a la capa íntima, donde se produce una infiltración y una acumulación de colesterol y elementos celulares como respuesta a la inmunidad innata de dicho cúmulo de lípidos y de sus productos metabólicos o de degradación. Las células que inicialmente son reclutadas a la zona de la lesión son sobre todo monocitos, que se diferencian a macrófagos en las primeras fases de desarrollo de la lesión. Si no hay resolución del daño local, se disparan los procesos de inmunidad adaptativa y se reclutan células T y B a la zona. Por su parte, las células musculares lisas vasculares en la capa media de las arterias se diferencian e inician su migración hacia la íntima, donde, además de producirse cambios en su expresión de genes, cambian la regulación de la vasotonicidad de la zona lesionada. Por tanto, la lesión aterosclerótica es el producto de una infiltración de lípidos que da origen a una respuesta inflamatoria especializada a diferentes cambios en la pared vascular. El carácter crónico del proceso de la filtración lipídica por la presencia de altas concentraciones de lipoproteínas de baja densidad circulantes conduce a la formación de placas que, en fases avanzadas y con complicaciones trombóticas, puede ocluir las arterias y producir una sintomatología clínica. La cantidad de lípidos contenidos en los macrófagos depende directamente de la capacitación no regulada de lipoproteínas oxidadas. La LDL es el factor desencadenante que más temprano influye en el proceso de inflamación vascular. La activación de los macrófagos y linfocitos genera un proceso inflamatorio autoperpetuante que se forma independientemente de la presencia de LDL oxidada. De esta forma, las terapias antioxidantes han sido eficaces al inicio del proceso aterosclerótico en modelos animales, pero han fallado en la prevención primaria y secundaria de aterosclerosis en estudios clínicos en humanos, ya sea que su administración se realiza en estados tardíos de la enfermedad. Solo después de un periodo prolongado de disminución de los niveles plasmáticos de colesterol, el tamaño de las placas puede disminuir, asociado a una reducción de la inflamación vascular y estabilización de la placa. Otros mediadores lipídicos bioactivos pueden actuar como potentes mediadores inflamatorios en la fase inicial de la aterosclerosis, incluyendo el factor activador de plaquetas, los lípidos similares al PAF, fosfolípidos oxidados y la lisofosfatidilcolina. Alteraciones bioquímicas. El colesterol se transporta en el plasma como componente de las lipoproteínas. Aproximadamente 2/3 del colesterol total son transportados por las LDL. Las concentraciones plasmáticas de LDL son un factor de riesgo para el desarrollo prematuro de aterosclerosis y cardiopatía isquémica. LDL retenidas en la pared sufren procesos de oxidación, LDL-OX, y generan productos con actividad quimiotáctica para monocitos y células musculares lisas. Los monocitos atraviesan el endotelio y se diferencian a macrófagos, captan de forma masiva LDL-OX y se transforman en células espumosas cuya acumulación es la íntima originación de la formación de la estría de grasa. Las LDLs retenidas en la pared sufren procesos de oxidación, LDL oxidasa, y generan productos con actividad quimiotáctica para monocitos y células musculares lisas. Los monocitos atraviesan el endotelio y se diferencian a macrófagos, captan de forma masiva LDL oxidasa y se transforman en células espumosas cuya acumulación origina la formación de la estría de grasa. Las células musculares lisas son el componente celular mayoritario de las células ateroscleróticas iniciales, donde puede alcanzar hasta el 90% del contenido celular. En cambio, en las lesiones avanzadas predomina la matriz extracelular sobre las células musculares lisas, por lo que actualmente se cuestiona la relevancia de la proliferación de las células musculares lisas en la aterosclerosis, y se especula sobre el papel protector que pueden ejercer, sobre todo por la capacidad de las células musculares lisas de sintetizar proteínas de matriz extracelular, principal componente de la cubierta fibrosa de las placas. Existen citocinas involucradas en la formación de la placa aterosclerótica. Actúan por medio de vías de señalización.
en la activación de mecanismos de transcripción nuclear, activación celular e inducción de mecanismos perpetuadores. Factor nuclear Kb es un factor de transcripción que se forma una de las principales vías de señalización en inflamación. Activa en respuesta a la presencia de citocinas proinflamatorias tales como TNF-alfa, IL-1 e IL-18, moléculas de adhesión, quimiosinas, factores de crecimiento y enzimas inducibles tales como la ciclooxigenasa 2 y el óxido nítrico sintasa inducible del óxido nítrico. El factor nuclear Kb es un paso importante en la inducción de genes antiinflamatorios y antipoptóticos, siendo un punto medio en el mecanismo antiinflamatorio de la arteriosclerosis. Bloquear factor nuclear Kb1 en modelos animales con niveles séricos bajos de LDL se obtiene una significativa disminución del tamaño de la lesión, a pesar del cúmulo de linfocitos T y B. También imita a los macrófagos para captar LDL oxidada, disminuyendo la formación de células esponjosas en la placa. La patología aterosclerótica tiene un componente hereditario importante. La identificación de los genes responsables del aumento de riesgo ha facilitado la detención de cambios deletéreos en la secuencia de DNA.